Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos quienes ya están conectándose a este encuentro sin anestesia a través de mi podcast y también a través de las plataformas de YouTube e Instagram, quienes me acompañan todos los martes a las 12 del mediodía, hora de Venezuela y Miami. Gracias por estar en sintonía, siempre pendientes de este contacto, de este encuentro sin anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder acompañarles. Hoy, cuando llegamos a martes 13 de octubre, ya prácticamente finalizando el mes de octubre, o entrando prácticamente a la primera mitad del mes de octubre, estamos todos entrando en esto que hemos denominado el nuevo normal. Producto, por supuesto, de cerca de 8 y hasta más meses que han tenido o que hemos tenido en el mundo producto de la pandemia, que adaptarnos a este nuevo normal. Y por supuesto, los venezolanos no nos enfrentamos solamente a un nuevo normal producto de la pandemia, sino que también nos enfrentamos a un nuevo normal producto de la carencia, producto del daño a las instituciones, al aparato productivo que ha causado esta gente mal llamada socialismo del siglo XXI. Por eso quiero, darles las gracias a todos ustedes por la sintonía y por estar siempre pendiente de mis comentarios sin anestesia y que hago a través de esta vía y también en mi cuenta en YouTube sin anestesia con Germán Paredes y en mi cuenta en mi podcast sin anestesia, donde pueden conseguir todos los audios de las entrevistas y los comentarios que hacemos respecto al acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Quiero darles las gracias porque ya son incontables ya los comentarios y las entrevistas que hemos tenido para todos ustedes. La semana pasada conversamos con el venezolano Armando Mundarain, quien resultó ganador del MasterChef Hungría, un formato parecido al MasterChef que conocemos en América, pero él en Hungría, en Budapest, logró hacerse del triunfo como MasterChef Hungría y por supuesto lo tuvimos en el programa. También quiero agradecer los comentarios de la entrevista que le hiciéramos a nuestro colega David Placer desde España, donde estuvimos conversando sobre, por supuesto, sus dos principales publicaciones literarias. Una que tiene que ver con aquel título de Los demonios de Chávez y otra sobre los brujos de Chávez. A él, gracias por los comentarios de esa entrevista. Y también por los comentarios de la entrevista del diputado Richard Blanco, que han sido nuestras últimas entrevistas que les hemos presentado en Sin Anestesia. Quiero también invitarlos a que los días martes puedan buscar a través de la www.verdadesyrumores.com mi columna Sin Anestesia, que se publica ahí los días martes. El diario digital verdadesyrumores.com, dirigido por el periodista radicado en Chile, Darwin Chávez. Y también en el magazine 24, wordpress.com, ahí pueden ustedes conseguir las columnas también para todos los venezolanos que están en Argentina. Quiero también agradecer a la gente que ha reportado haber visto las entrevistas a través de el Instagram y por las otras vías donde las publicamos, desde Chile, desde Argentina, desde Maracaibo, especialmente en Estados Unidos también. La diáspora venezolana está siempre pendiente de las informaciones y gracias por permitirme estar con ustedes a través de esa conexión. Ya se acerca el mes de diciembre y no podemos escapar a lo que eso involucra para los venezolanos, que a pesar del mal tiempo siempre buscamos una opción para pasar de manera distinta el mes de diciembre, y vamos a tener programas referidos al mes de diciembre con personalidades, con artistas invitados para que
establezcamos pues esa conexión con la cercanía del mes de diciembre, pero por supuesto aquí sin anestesia, para que podamos conversar sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de restricción. Bueno, desde el punto de vista noticioso, los venezolanos seguimos siendo noticia. Esta semana se conoció cómo el dictador Nicolás Maduro anunció lo que sería la promulgación de una ley antibloqueo. Esta ley antibloqueo permitiría al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro lo que pudiéramos decir en palabras más, palabras menos, que liquidar empresas o hacer negociados sin ningún tipo de información previa a la opinión pública ni al país. ¿Por qué? Porque lo que harían permitiría que los negociados, las transacciones, sean manejadas bajo estricta confidencialidad. ¿Esto qué le permitiría al gobierno? Le permitiría, por ejemplo, negociar con lo que queda de la industria petrolera, negociar con lo que queda de las empresas básicas. ¿A quiénes? A quienes ellos tengan a bien o con quienes ellos tengan a bien hacerlo, sin ningún tipo de información previa para la opinión pública ni para el país. Con lo cual estarían terminando de destruir, estarían terminando de acabar con lo que queda de patrimonio venezolano o para los venezolanos en el país. Y hablando de patrimonio, el día de ayer se conoció la designación de una comisión para preservar los activos del país por parte del presidente interino Juan Guaidó, y esa noticia trajo a su vez como consecuencia en que el aparato de represión del gobierno comenzara una persecución contra quienes han sido nombrados para formar parte de esa comisión. Entre esos, por ejemplo, el caso que pudimos constatar es el de Romer Rubio, un dirigente político joven del Zulia, quien sufrió el allanamiento de la casa de sus padres luego de que Juan Guaidó lo nombrara como parte de esa comisión para preservar los activos de Venezuela en el mundo. El país posee muchos bienes, muchos activos en el mundo que han sido mal manejados y que han sido dilapidados por la dictadura de Nicolás Maduro. Y en consecuencia de ello, Juan Guaidó tomó como iniciativa el formar una comisión. ¿Para qué? Para documentar cuáles son esos activos, en qué condiciones están. Y bueno, ¿qué hizo la dictadura de Maduro? Enviarle los órganos de represión del Estado para intimidar a esas personas, pero intimidarlos con su familia, como propiamente lo saben hacer los comunistas. Es decir, vamos a intimidarlos, ¿para qué? Para que esta gente que está en el exterior no haga el trabajo. Con lo cual, pues, nos hace ver cómo el nivel en algún momento, de desespero del gobierno los lleva a hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa marcada por la represión, por tratar de demostrar por la vía más expedita que ellos tienen, que son los órganos de seguridad del Estado, de que ellos son los que tienen el poder y la razón para meter preso a quienes les dé la gana y hacer con ellos lo que les dé la gana. Otra noticia que ha tomado titulares esta semana en medios digitales y también en medios impresos es el hecho de cómo comienza nuevamente a incrementarse el número de venezolanos que especialmente desde San Cristóbal están pasándose hacia Colombia huyendo de la crisis que vive Venezuela. Esto había tenido un freno, por supuesto, por la misma situación que generó el enfrentamiento con la pandemia, pues el confrontar a la pandemia. Pero ahora ya han comenzado a verse nuevamente filas de personas con sus maletas pasando de San Cristóbal a Colombia por la vía, intentando hacerlo por la vía regular y otros por la vía de los caminos verdes. ¿Qué nos trae esto como muestra?
de que la gente está buscando auxilio, el auxilio por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por la falta por tantas carencias que se han ido sumando al tratar de sobrevivir en Venezuela, y aún no habiendo finalizado los controles propios de la pandemia, la gente está buscando cómo salir del país. Y esto, por supuesto, enciende nuevamente las alarmas de que haya un importante incremento en la migración venezolana en busca de auxilio por la situación económica y política que se vive en Venezuela. Mucho más cuando hace pocos días prácticamente se ha hecho oficial el anuncio del intento por parte de la dictadura de dolarizar la economía en Venezuela. Han flexibilizado la apertura de cuentas por parte en entidades gubernamentales, en bancos que no tienen nada que ver con el gobierno, y esto con la finalidad de que la gente tome confianza de nuevo y de esa manera deposite las divisas que tiene para el externo. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia 1000 comentarios. Entre esos comentarios están el hecho de que es oficial de esa manera, por cómo se ven las cosas, la dolarización de la economía en el país. Y otra información que pudimos constatar en el día de hoy es el hecho de que los narcosobrinos interpusieron hasta ante un juzgado en la Corte de Nueva York una querella con la finalidad de buscar un alivio en su condena, esgrimiendo de que ellos no sabían que estaban transportando droga. Esto no los exime de culpa, simplemente es una artimaña utilizada por los abogados para tratar de bajarles la pena, pero ya esta semana se conoció que el juzgado decidió no aceptarles esa solicitud. Y hablando de narcosobrinos y lo que tiene que ver con el aspecto judicial y Venezuela, todavía estamos en espera de que se lleve a cabo la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Aparentemente el grupo de abogados que maneja Saab, que está encabezado por el ex juez Baltasar Garzón, ha comenzado a utilizar unas artimañas jurídicas con la finalidad de que poder alargar el proceso. Y alargarlo, ¿desde qué punto de vista? Alargarlo a lo interno de Cabo Verde. Y esto ha traído como consecuencia, aparentemente le ha dado resultado, de que el gobierno en este caso de Venezuela, que es el que estaba más interesado en que la extradición se atrasara, esta situación le diera resultado. Entonces, todavía llegamos ya casi, se esperaba que para esta fecha, con los protocolos normales de extradición, pudiera estar ya en territorio americano, pero hasta ahora, como ustedes han podido constatar, quienes están pendientes del acontecer noticioso, eso no ha ocurrido. Entonces, solo nos queda esperar. Quiero, amigas y amigos, también recordarles que nuestro podcast y este contacto sin anestesia llega a ustedes gracias de la gente amiga de Mandocas Fat Food. Si estás en Argentina y quieres disfrutar de los mejores postres venezolanos, de los mejores sopas y almuerzos venezolanos, un domingo sin ningún tipo de problema puedes hacer el contacto y te llevamos el delivery. Llama al número que aparece en este momento en pantalla y disfruta del mejor sabor de Mandocas Fat Food. El sabor de la comida zuliana, venezolana en Argentina lo tiene Mandocas Fat Food. Así que gracias a ellos llegamos a todos ustedes en nuestra entrevista sin anestesia y también en nuestro podcast. Y por supuesto, si usted tiene una empresa y usted quiere que se estrechen los lazos entre sus clientes y su empresa, los invito a que contacten a DN Digital Marketing Agency, porque crean campañas de publicidad digital efectivas que generan más clientes y aumentan sus ventas, porque sus clientes pueden estar conectados en la web,
Pero ellos, DN, Digital Marketing Agency, los conecta con su negocio. Contáctelos a su dirección que aparece en pantalla, su dirección de Instagram, y establezca el contacto con Digital Marketing, DN, Digital Marketing Agency. Gracias a ellos nosotros les presentamos nuestra entrevista sin anestesia todos los martes y también nuestro podcast sin anestesia. Esta semana también nos causó importante atención el hecho de que quien fuera secretario de Juan Guaidó, el señor Marrero, no recuerdo ahorita su nombre, logró llegar a Estados Unidos. Esa situación ha generado desde el punto de vista periodístico y también desde el punto de vista político muchos comentarios, porque los comentarios van desde el hecho de que es positivo que haya logrado salir del país porque es un perseguido político, porque estuvo preso, pero otros cuestionan el hecho de que gracias a él, al señor Marrero, algunas reuniones entre Diosdado Cabello y Juan Guaidó se llevaron a cabo. Entre esas, si muchos recuerdan aquella reunión donde al final se descubrió que sí era Guaidó, pero dijeron que no, la capucha negra en un hotel reconocido de Caracas. Bueno, el señor Marrero parece que tuvo que ver en muchos acercamientos de tipo político, que son totalmente reconocibles, pero que son cuestionables, sobre todo por el hecho de que mucha gente se pregunta si en Venezuela hay controles aéreos, ¿cómo salió este señor? Que en realidad se cuestiona también por el hecho de que hay muchos presos políticos que no han logrado su libertad y no han tenido el centimetraje periodístico ni informativo que ha tenido este señor. Todos sabemos que es importante porque era el secretario del presidente interino Juan Guaidó. Respecto a esto, por supuesto, Juan Guaidó de seguro no va a emitir ningún comentario, como tampoco lo emitió en una entrevista que le realizaron la semana pasada a medios en Estados Unidos, donde le consultaron sobre el caso Rivera. El caso David Rivera es un caso que ha sido y fue muy sonado en el sur de la Florida, referido a la contratación de un ex congresista llamado David Rivera para hacer cabildeo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero todo no queda ahí. Al señor se le otorgaron, el señor exigió $15 millones, que era el primer pago de su contrato, para comenzar a hacer el trabajo. Pero resulta que el dinero que se le entregó aparentemente no fue utilizado para hacer el trabajo. Y entonces la Junta Ad Hoc de PDVSA, que designó Juan Guaidó, decide demandar a la compañía que representa el señor Rivera. Y la demanda porque le dice: nosotros, PDVSA USA, PDVSA Estados Unidos, pagó $15 millones para que ustedes hicieran cabildeo y no lo hicieran. Entonces nosotros estamos exigiendo que ustedes nos devuelvan el dinero. A lo cual el señor Rivera dice: yo no voy a devolver el dinero se utilizó para hacer lobby con políticos en Venezuela contra la dictadura de Nicolás Maduro, y entonces no vamos a devolver el dinero. Fue lo que en este caso dijo el señor Rivera. Pero resulta que no lo voy a devolver porque parte de ese dinero se le entregó en una reunión a Lilian Tintori, en reunión en la que estaría también el señor Raúl Gorrín. Pero no todo queda ahí. En esa reunión que estuvo el señor Gorrín, también se habló de la entrega de $500,000 a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, para promover la libertad de Leopoldo López en Venezuela. Todo eso está bien. Lo que no está bien es que no se le hable claro al pueblo y se le diga, hablo del venezolano, el venezolano que está en Venezuela sin luz,
sin alimentos, sin medicina, que no se le hable claro y se le diga que en realidad sí hubo esa negociación, que en realidad el dinero sí se perdió y que en realidad sí hubo tal reunión. Al ser consultado Guaidó en la entrevista sobre esa situación, resulta una total y extraordinaria falta de respeto para los venezolanos el que él dijera que él desconocía el tema, que una cosa era PDVSA, otra cosa era la Asamblea Nacional y otra cosa era la Contraloría, dando a entender que eran órganos independientes y que él no tenía información de ninguna investigación al respecto. Cuando existe por parte de un órgano que debe reportarle a Juan Guaidó una demanda. Entonces, pareciera que así como nos ven cara de tontos los chavistas, también la oposición quiere ver al pueblo como tontos. Porque si la situación fue cierta, si se llevó a cabo la negociación o no, o hubo o no la entrega del dinero, eso está en entredicho. Y la forma de aclarar ese entredicho está en que él, como nuestro líder opositor en el exterior y en Venezuela, en su vocería salga y lo aclare. Salga y lo aclare. Tal es el caso que prácticamente en los últimos meses, no ha habido contactos noticiosos de Guaidó con medios que no sean los que le manejan, a los que le permiten acceder, los que le manejan los medios. Es decir, quien maneja la cuenta de la presidencia interina y quienes manejan otros medios informativos a través de los cuales Guaidó presenta sus informaciones. Entonces, es ahí donde tenemos el principal problema los venezolanos, que aún a estas alturas, cuando a Guaidó prácticamente le quedan un poco menos de 2 meses en el ejercicio de sus funciones como presidente interino, porque al hacer llamado a elecciones, Maduro le piensa quitar legitimidad, pero eso no va a ser de tal modo. Lo que me refiero es que al tiempo que le queda no se ha visto una verdaderas acciones en pro de una salida en Venezuela. Vengan a decirnos esto que lo dijo a través de una entrevista, pero que deja mucho que decir. Mucho que decir. Otra información que ha puesto a la gente en grado de preocupación bien alta es el hecho de que el INAC, el Instituto de Aeronáutica Venezolano, que por supuesto es manejado por los bagres rojos, anunció que no sería hasta el 12 de noviembre que se aperturen los vuelos comerciales en Venezuela. En Venezuela en la actualidad no hay vuelos internos, no hay vuelos comerciales, solamente vuelos privados y vuelos gubernamentales, que sepa usted que es lo que llevan esos vuelos. Pero el hecho de ir prorrogando, de ir alargando la apertura de estos vuelos no traería ninguna solución al país. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya el país traía un colapso generado por la situación política, al que se le sumó el colapso del COVID, y que se ha seguido prolongando porque esta manera de mantener cerrados los aeropuertos y de mantener encerrada a la gente en una supuesta cuarentena flexible una semana o una cuarentena menos flexible la otra, lo que ha hecho es simplemente permitirle al gobierno controlar la movilidad de los ciudadanos y con ello impedir que haya protestas por la falta de gasolina, que en la actualidad es uno de los problemas que se suma al viacrucis diario para subsistir, y eso le permite al gobierno mantener su maniobrabilidad con respecto a quien salga a protestar, mantenerlo controlado, ¿no? Entonces, esto deja mucho que decir de eso con respecto al manejo de la pandemia, porque primero no se manejan los números reales
de contaminados por la pandemia. Pero el gobierno sí quiere hacer ver a la gente de que la manera de controlar la pandemia es que se mantengan encerrados, de que no hayan vuelos y que la gente, los pocos que estaban trabajando, dejen de trabajar o no trabajen, porque la libre circulación en el país está controlada, totalmente controlada por el gobierno, con la excusa del COVID-19. Una noticia importante que hay que resaltar y tiene que ver con la parte internacional es el hecho de lo que manifestara el presidente Fernández, presidente de Argentina, con respecto a el informe de derechos humanos que presentó la OEA. Él manifestó que no importaba si el gobierno era de derecha o de izquierda, pero si había violación de derechos humanos, había que manifestarlo, sea de izquierda o de derecha el gobierno. Esto no ha causado buena impresión en el gobierno de Maduro. Incluso mandaron sus mensajes al gobierno de Argentina, pero al parecer hubo un consenso dentro del gobierno de Fernández, que no es más que la cara visible del gobierno, porque la señora Kirchner toma las decisiones más difíciles, y esto los motivó, los llevó a decir que la medida estaba bien tomada y que si fuese de derecha o de izquierda, debía apoyarse el informe sin importar cuál fuese el gobierno al que pertenecía. Y volviendo al tema de Guaidó, había olvidado comentarles otro punto que también fue muy importante y que obvió en la entrevista. Ustedes pueden buscar la entrevista, el audio, escucharla en la página de Actualidad Radio. Fue una entrevista que realizara el periodista Roberto Rodríguez Tejera junto a Juan Camilo Gómez, periodista, uno cubano, otro venezolano. Le realizaron la entrevista a Guaidó, pero hubo otro punto en esa entrevista que tocaron, que fue el punto de por qué si había estrechez entre el gobierno venezolano y el gobierno del presidente Trump. El gobierno interino no presentaba la petición ante el gobierno de Trump de una especie de alivio migratorio para los venezolanos, que son muchos, que están en el país y que no tienen documentación legal. A este punto nunca tocó o utilizó la palabra TPS Juan Guaidó y nunca tocó la palabra alivio migratorio. Solamente lo que respondió fue que primero había que buscar la salida de la dictadura en Venezuela y luego ese sería otro tema del cual ellos se están ocupando, pero no es, al parecer, según su respuesta, una prioridad. Otro punto sobre el cual se le consultó fue el hecho de por qué no se terminaba de nombrar, de establecer una sección consular que tuviese la posibilidad, con el apoyo de los países que han brindado el apoyo a Juan Guaidó, de poder buscarle ayuda a los venezolanos que tienen estatus legal en Estados Unidos y que necesitan sellar un pasaporte, lograr validar algún documento, etc. Ese punto tampoco fue respondido en la entrevista. Y esto ha causado muchas inquietudes en los venezolanos, porque muchos cuestionan el hecho de que hay agregados diplomáticos o consulares alrededor del mundo designados por Juan Guaidó, pero a este punto no reciben ayuda de ellos, ni reciben ni siquiera una respuesta a sus inquietudes cuando son consultados. Y lo más difícil es, y yo lo digo desde el punto de vista periodístico, que cuando intentas conversar con ellos, cuando intentas hablar con ellos, ninguno a veces no tiene tiempo o escogen los medios que a ellos les convienen porque saben qué preguntas le van a hacer para participar. Les recuerdo que todos los martes a las 12 del mediodía estaré acompañándoles en mi entrevista sin anestesia con
por supuesto, invitados del mundo de la política, del mundo de las artes y sobre todo venezolanos exitosos que están regados por el mundo. A las 12 del mediodía en Instagram Live los acompaño todos los martes. Y por supuesto, pendiente todos los días del acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Sin Anestesia con Germán Paredes es mi cuenta en YouTube, mi podcast Sin Anestesia con Germán Paredes y por supuesto mis cuentas en Instagram y en Twitter, Germán Paredes R. Estamos en contacto para el próximo martes conversar nuevamente por esta vía y por supuesto brindarles una nueva entrevista, nuevos comentarios sin filtros, sin ningún tipo de línea editorial, simplemente Sin Anestesia con este servidor, Germán Paredes. Pasen todos un extraordinario día. Buenas tardes.